En el año 1946, por la fusión de varias asociaciones de médicos que ejercían la especialidad de análisis clínicos en diferentes provincias españolas, se constituía la Asociación Nacional de Médicos Especialistas de Análisis Clínicos de España. Desde entonces y hasta hoy la entidad ha pasado por diferentes fases hasta convertirse en la Asociación Española de Biopatología Médica. Hoy contamos con su presidente, doctor Santiago Prieto. Muy buenas. Muy buenas. La asociación se llama Asociación Española de Biopatología Médica y Medicina de Laboratorio. ¿Por qué esta denominación? Bien, en principio la asociación empezó con médicos analistas. Después nuestra asociación tiene una amplia historia con relación a la Unión Europea y estamos desde hace muchos años en la Unión Europea de médicos especialistas, y se decidió incluir las diversas especialidades del laboratorio bajo un nombre, un paraguas, una umbrella, que se llamaba biopatología médica. En aquella época Francia tenía mucho más peso en el sistema de biopatología medical, es el nombre que reciben los analistas en Francia. Después se ha ido progresando, el nombre siempre ha sido motivo de discusión. En este momento el modelo alemán, que habla de medicina de laboratorio, es el más comúnmente aceptado y nosotros le vemos ventajas importantes. Por un lado, que es suficientemente amplio como para agrupar a las distintas especialidades del laboratorio, y por otro lado porque le da una perspectiva de orientación al cliente. Hay que entender medicina de laboratorio no como especialidad de laboratorio hecha solo por médicos. En España el sistema MIR, FIR, BIR, KIR permite que distintas licenciaturas participen en esa especialidad, pero sí ese enfoque, esa característica de estar trabajando centrados en el paciente y orientados al paciente. La asociación se llamó durante mucho tiempo de Biopatología Médica, se hizo una modificación y el pasado congreso esa modificación se ha reflejado en los estatutos utilizando los dos nombres, Biopatología Médica, que es como nos conocemos desde hace más de 50 años, pero también Medicina de Laboratorio, que es un nombre que integra el tema y le da perspectiva tanto a nivel europeo como a nivel del ejercicio de profesión que entendemos. En este momento la asociación está compuesta por especialistas de todas las licenciaturas. Los médicos son ligeramente por encima del 50%, pero tenemos farmacéuticos, químicos, biólogos, y mayoritariamente por especialistas en análisis y en bioquímica clínica, aunque también tenemos algunos socios que son inmunólogos, microbiólogos y hematólogos. Antes eran dos especialidades, por tanto, y ahora están las dos integradas en una, en análisis clínicos y bioquímica clínica. ¿Qué va a suponer esto a la hora del Real Decreto de Troncalidad? Bueno, dentro de la troncalidad con carácter global, que desde una perspectiva de orientación al paciente es una mejora importante, desde una perspectiva de formación es importante porque mantiene una visión integral de las distintas especialidades. Sí que ha habido, y los hay, y suponemos que habrá aún en los próximos años roces entre las distintas especialidades monovalentes que lo componen. Hay tronco médico, que tiene sus problemas, el quirúrgico también, y nosotros en el tronco de laboratorio coincidimos con inmunología, con microbiología y con una especialidad nueva que tendría que haberse creado hace tiempo y que ya se ha consolidado, que es genética. Entonces, en ese planteamiento global, el Ministerio nos propuso a los bioquímicos y a los analistas la posibilidad de unir las dos especialidades, ya que el ejercicio en muchos aspectos se solapaba en muchos centros. Nosotros siempre hemos entendido que ese es un planteamiento interesante porque no se trata de poner cortapisas a los profesionales, sino darles un amplio juego en el sistema. Y con las limitaciones y los problemas que eso tiene, hay uno inicialmente, y es que se han unido las dos especialidades, pero aún no están los programas aprobados por el Ministerio, con lo cual la convocatoria de este año aún saca analistas y bioquímicos que cuando acaben tendrán la misma especialidad, pero que entran por caminos distintos. Pero pensamos que es bueno para los profesionales, es bueno para el ejercicio de la profesión y al final es bueno para los pacientes. ¿Cómo está ahora mismo el escenario en Europa? En Europa el escenario es variopinto, pero globalmente la especialidad de laboratorio, a nivel de medicina de laboratorio mayoritariamente, se tiende a un ejercicio troncal. De hecho, en la UEM se hizo una revisión y los datos implicaban
que el 80% de los especialistas de las distintas áreas del laboratorio trabajaban con características troncales. Y hay desarrollos muy específicos con carácter monovalente a nivel de microbiología, inmuno, que son más propios de hospitales muy grandes, que requieren una hiperespecialización, o propios de universidades, otro tipo de estructuras. Pero la práctica habitual, hay suficiente mezcla como para que sea necesaria una formación común y troncal de todos los especialistas y luego un conocimiento específico, cada uno de su área de conocimiento específica. A nadie se le ocurre que tuviera que haber de guardia en el laboratorio un analista, un bioquímico, un inmunólogo, un microbiólogo y un hematólogo. Eso sería insostenible y además no funcionaría mucho. La cartera de urgencias es una cartera reducida y una formación troncal permite que esa parte pueda ser asumido de manera conjunta y luego está claro que el conocimiento experto lo da cada una de las especialidades específicas. En la actualidad hay diferentes modelos que se están tratando de definir los laboratorios, hay externalización, se habla también de concursos autonómicos, modelos el RED como el de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál puede ser el futuro más lógico para todo esto? Bueno, no siempre lo lógico es lo que ocurre, ¿no? Pero efectivamente hay muchos modelos, hay una crisis de los distintos modelos que están en marcha. Ha habido muchos movimientos y ajustes. Si somos honestos, ninguno de los modelos ha demostrado ser superior a otro, y eso se traduce probablemente en el hecho de que no son los modelos necesariamente, sino las personas que hacen el ejercicio de esos modelos los que plantean la diferencia. Hay una línea de pensamiento muy clara a nivel con un planteamiento de laboratorio industrial, de externalización, que plantea la filosofía de vamos a comprar máquinas muy grandes que hagan un alto volumen de datos. Como las máquinas son perfectas y nunca se equivocan, y el personal de enfermería nunca se equivoca en el proceso de extracción, y el médico nunca se equivoca a la hora de seleccionar la prueba, y las muestras pueden viajar de día y de noche a distintas temperaturas sin estropearse, pues si damos como bueno todas esas mentiras, podemos aceptar que se pueden concentrar en un único sitio. Los movimientos que hay en esa línea no se han demostrado como útiles. Por otro lado tenemos el otro extremo, o sea, tenemos los modelos clásicos donde dentro de un propio hospital tenemos el laboratorio de hematología y el de micro y el de inmuno y el de bioquímica y el de análisis y el de urgencias, cada uno con sus volantes, su personal, su circuito. Eso evidentemente tampoco es útil ni es coherente. ¿Cuál sería la solución? Bueno, pues la solución sería entender que nuestro ejercicio profesional tiene tres áreas muy claras. Tenemos un área de logística y de organización, cómo organizamos el trabajo, cómo hacemos las peticiones, cómo organizamos el transporte de muestras. Tenemos un área que llamamos metrológica, que es cómo realizamos la medición exacta. Cuando yo le digo que tiene 215 de colesterol, con qué nivel de certeza se lo estoy diciendo. Y luego tenemos una tercera área, que es el área la perspectiva médica, la perspectiva del paciente, que es cómo integramos esos datos en un paciente concreto. Y cada vez que arreglamos, que nos acercamos a una de esas áreas, dejamos descolocadas las otras dos. A nosotros, en concreto aquí en Madrid, y esto ya no es la sociedad EBM, sino los especialistas del Laboratorio de Madrid, hemos trabajado en el modelo de Madrid Laboratorio Clínico, que lo que plantea es, manteniendo los laboratorios en los hospitales, generas esa proximidad necesaria con los clínicos y con los pacientes. El volumen de actividad mayoritario se puede hacer en cualquiera de ellos porque el ahorro de costes cuando son volúmenes muy grandes tampoco impacta tanto, y lo que sí que nos planteamos son básicamente dos cosas. Uno, aquellas pruebas que requieren tecnología muy cara o conocimiento muy experto y cuyo tiempo de respuesta puede tardar una semana, 10 días, sí que pueden desplazarse de unos hospitales a otros. Y un dato muy importante, el conocimiento. Estamos trabajando en un concepto de nodos de conocimiento, y es que a veces no tengo que trasladarte la muestra, lo que tengo que hacerte es hacerte la pregunta sobre me ha salido esto y cómo lo podemos interpretar en el seno de este paciente. Los modelos industriales, como se concentran en la parte analítica, lo que venden de alguna manera es que se puede trabajar con menos personal,
Eso es verdad para la parte analítica, y que eso ahorra. En la práctica lo que ocurre es que cuando uno no controla todo el proceso analítico, la relación con el clínico, la información y la integración de los resultados, el resultado es que se hacen muchas más pruebas con mucho menos sentido, que son peor interpretadas y que nos llevan a situaciones muy difíciles de manejar. Y eso al final acaba aumentando el coste total, aunque bajemos el coste unitario, ¿no? Esa sería un poquito la aproximación. En el gráfico, que luego podemos comentar, nosotros planteamos que el médico peticionario tiene que relacionarse con los facultativos del laboratorio, que tienen un modelo concreto. Como resultado, el laboratorio tiene que ser capaz de dar información que sea de utilidad para los pacientes. Y esa información puede ser útil porque mejora las expectativas de salud del paciente, puede ser inespecífica, no va a mejorar la salud del paciente, pero a lo mejor puede servir para eliminar alguno de los diagnósticos de sospecha que teníamos. Entonces, no mejora el paciente, pero sí que mejora cómo lo vamos a enfocar. O puede ser inútil básicamente por dos motivos. Uno, porque los resultados no estén disponibles cuando el médico los necesita, y dos, porque los resultados estén disponibles pero el médico los identifique mal, que un resultado negativo considere que no tiene la enfermedad y puede tenerla, o que un resultado positivo considere que tiene la enfermedad y no puede tenerla. Si enfocamos esa parte, la parte de los posibles errores o malas interpretaciones, según algunos autores llega hasta el 30% de los resultados que se generan. Que los resultados no estén disponibles en la consulta en el momento de la toma de decisión, no que esté disponible un resultado, sino todos los que se necesitan. En la Commonwealth se hizo un estudio y se calculaba que entre el 15 y el 25% de los resultados podían no estar disponibles en su totalidad en el momento. Y el otro tema que teníamos era que la información no fuera de utilidad, porque habíamos pedido cosas que ya teníamos pedidas previamente, etcétera. Ahí podemos estar hablando como de un 20 a un 25%. Si lo suma casi, me diría, ¿no hacen ustedes nada de utilidad? Bueno, hay dos cosas. Uno, esos porcentajes en algún caso están sumados, pero sí que los estudios que hay metaanálisis, nos hablan de que probablemente del orden de un 30% de la actividad del laboratorio no es útil para mejorar la salud del paciente. Pero hay otros informes que nos dicen que hasta un 15 o un 20% de pruebas no se piden, y si se hubieran pedido en tiempo y forma, o si se hubieran adelantado por el laboratorio a la vista de los resultados previos, podrían haber mejorado el diagnóstico o acortado los tiempos de diagnóstico y de tratamiento. Es decir, que frente a la filosofía de que la máquina funciona sola y que todos los procesos están en perfecto estado, nos encontramos con que podemos gestionar adecuadamente los resultados que mejoran el valor del paciente en más de un 30% de nuestra actividad. Pero es más, un resultado falso positivo lo que lleva es a consultas adicionales, a otras pruebas diagnósticas que a veces son más agresivas, y sobre todo, y muy importante, a una angustia del paciente. No le podemos decir al paciente, tiene usted un marcador tumoral, un nombre que no teníamos que haber puesto nunca, positivo, le citamos para dentro de 15 días, ¿no? Y entonces esa persona a continuación se va a internet, mira las posibles causas de ese incremento de marcador tumoral, como le falta el conocimiento para manejar esa información, acaba llamando a un amigo, y si tiene suerte que el amigo es especialista en laboratorio, probablemente le pueda orientar, pero en otras ocasiones generamos muchos problemas en el sistema. Por eso nosotros desde la EBM, desde la sociedad, lo que defendemos es que el papel de los facultativos que activamente y proactivamente se mueven en esa información es absolutamente necesario para un planteamiento útil. Tenemos un ejemplo que estamos empezando a medir ahora, que es el modelo de contestar ese informe. Cuando un clínico nos pide un informe, sabe que nuestro tiempo de espera para estas pruebas son 10 días. Entonces cita al paciente para dentro de 15 días o para dentro de un mes. A veces lo cita para dentro de 6 meses y dice que es por culpa del laboratorio, pero ya asumimos que esa parte es nuestra. Bueno, eso le llamamos el resultado pool, es decir, cuando el médico está en consulta, consulta ese resultado y lo analiza.
pero cada vez más pesa lo que llamamos el resultado push, empujado. Es decir, yo desde el laboratorio he identificado un problema y además de que puedo ampliar la petición, también puedo notificárselo al médico peticionario para que decida si cita antes al paciente o se hace algún tipo de modificación. Es decir, un diabético que tiene 250 o 300 de glucosa no es un motivo para que tenga que ingresar rápidamente en urgencias, pero sí está claro que está descompensado y que puede tener un problema grave. Si está citado para dentro de un mes, lo que estamos es añadiendo un concepto de riesgo en el sistema. Si yo lo pongo en el conocimiento de su médico de primaria o de su médico de endocrino, él ya va a decidir si le llama prioritariamente. Nosotros hay un dato que hacemos que es muy gratificante y es el tema de la celiaquía. Cuando se detecta una celiaquía positiva, se lo comunicamos al pediatra y el pediatra avisa a la madre para que acuda antes. ¿Es algún problema grave de salud que el niño siga con molestias, con diarrea, con problemas, que la madre tenga angustia durante 15 días o 3 semanas? Pues a lo mejor no es un problema grave de salud, pero evidentemente si su médico le llama, aumentamos la confianza que esos padres tienen en el médico y además acortamos todo ese proceso. Eso es una actividad de facultativo de laboratorio. Y con todos estos diferentes escenarios que se plantean, ¿cómo es el futuro, ¿no? ¿O qué futuro parece tener la especialidad? Pues existen esas dos vías, es decir, existe una línea que piensa que industrializando y disminuyendo la plantilla se bajará el coste unitario del laboratorio y que por lo tanto se ahorrará dinero, y existe la otra línea que es la que piensa que si los facultativos del laboratorio ejercemos nuestra actividad no como simples metrólogos, sino como profesionales implicados en el equipo diagnóstico, podemos mejorar los resultados e incluso disminuir los costes globales. Michael Laposata tiene publicado un estudio en el cual, aumentando un 1% el coste del laboratorio, bajaba un 3% el coste del hospital. Es decir, el gasto del laboratorio lo contamos en el laboratorio, el ahorro del laboratorio se cuenta fuera del laboratorio, por eso no tiene demasiado sentido centrarnos en esa parte, pero nuestra obligación y lo que nosotros necesitamos como especialistas demostrar es que el ejercicio profesional activo mejora los indicadores globales del sistema. Me imagino que estas fueron algunas de las cuestiones que también se pusieron de manifiesto durante el reciente congreso de la asociación que se ha realizado. Efectivamente. ¿Qué otros temas se abordan? Bueno, el congreso que se ha celebrado en Madrid la semana pasada y que ha sido un éxito, o sea, más de 1.200 participantes, se presentaron más de 1.000 pósters, pero como hacemos una criba, se quedaron en 900 y pico. Bueno, pues se habló de adecuación de la demanda, que es uno de estos aspectos que comentamos de gestión entre el laboratorio y los clínicos para conseguir hacer lo que hay que hacer. Se presentaron también algunos aspectos de cuadros de mandos que permiten controlar esta información. Nosotros como sociedad científica, junto con otras sociedades científicas, estamos en un proyecto del Ministerio que se llaman recomendaciones de no hacer, es decir, quitar ruido en el sistema para que funcione, y hemos ampliado ese proyecto inicial que teníamos conjuntamente con el Ministerio y hemos introducido indicadores que nos van a permitir además comprobar si lo que decimos que hacemos lo hacemos. Hubo una charla muy interesante sobre todo el tema de lípidos, con participación de cardiólogos y médicos de primaria, porque queríamos saber cómo veían ese papel del laboratorio desde tanto primaria como cardiología, y hay un consenso muy importante, es decir, que ellos prefieren contar con el laboratorio, que les ayude en aquellos huecos que tienen y que les amplíe aquellas peticiones iniciales que requieren ampliación, que no otras. Hubo mesas de toxicología, mesas de incertidumbre, hubo unos cursos precongresos muy interesantes, se habló mucho de metrología en esos cursos y de calidad. Hubo varios mesas que hablaron de seguridad del paciente, que es otro de los elementos que nos preocupa, porque los americanos, que tienen esas cosas más estudiadas, lo que plantean es que una identificación inadecuada del paciente es una causa frecuente de errores de seguridad del paciente, y eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta. De hecho,
no es del Congreso, pero salió publicado a finales de septiembre y aprovechamos para comentarlo allí. El Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó hace más de 10 años un documento que se llamaba Errar es humano, en el que habían visto qué ocurría en los hospitales y vieron que por errores y por negligencias en el manejo de los pacientes, hasta 80.000 pacientes al año morían en Estados Unidos, ¿no? Es decir, gente que no debería morir. Incluso hay una novela de Slaughter que es mucho anterior, que se llama Nadie debería morir. Bueno, pues han revisado, han visto que se ha mejorado, pero que sigue habiendo problemas importantes y han sacado una serie de recomendaciones que nos han dado mucha alegría, porque lo que dicen es que hay que mejorar los aspectos diagnósticos y hay que conseguir consensuar que los clínicos y los especialistas de servicios centrales, radiólogos, analistas, trabajen juntos para que el resultado sea interesante. Y de hecho hay una recomendación que para mí es muy importante, porque la mentalidad americana es una mentalidad económica. En Estados Unidos hay unos códigos que se usan para facturar las pruebas. Allí sabe que uno tiene que pagarse la sanidad, no como en este país. Entonces hay unos códigos que se usan para facturar las pruebas. Esos códigos hacen que si un especialista de laboratorio decide que no va a hacer una prueba porque no procede, no recibe dinero por esa reflexión. Y luego, si decide añadir una prueba que no estaba pedida pero que el paciente necesita, no le es pagada porque no estaba en la petición inicial. El sistema es perverso, claramente, y estimula la inadecuación de la demanda. Entonces, ellos plantean que hay que estudiar seriamente códigos que permitan pagar el ejercicio profesional, es decir, decidir que algo no hay que hacerlo, o decidir que se añade algo que no estaba pedido porque es bueno para el paciente, tendrían que ser elementos que hay que pagar. Es decir, ha habido un cambio absolutamente paradigmático en el sistema que dice lo que nos interesa es el conocimiento y no la actividad. Hace poco publicamos los presidentes de las 3 sociedades una editorial donde decíamos que hay que distinguir entre producción y productividad. Podemos producir, poner las máquinas a hacer todo tipo de análisis, o podemos generar información que sea útil para los pacientes. Entendemos que esa es la línea y trabajamos en esa línea. Pues doctor Santiago Prieto Menchero, nos quedamos con esa línea de trabajo hacia la seguridad y en pro de los pacientes de la especialidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Gracias a ustedes.